Buenas noches. Hay muertes que llegan como un accidente, otras como una enfermedad inevitable. Y luego existen aquellas que parecen haber sido escritas lentamente durante décadas, escondidas detrás de maquillaje de televisión, aplausos artificiales y risas que jamás alcanzaron a llenar el vacío real de una persona. La historia de Daniel Bisoño pertenece a esa última categoría. Porque detrás del sarcasmo feroz, de las humillaciones en vivo y de la figura mediática que durante años dominó la televisión mexicana, había un hombre atrapado en una batalla que casi nadie quiso mirar de frente. Una batalla contra el miedo, contra el silencio y sobre todo contra sí mismo. Durante mucho tiempo el público creyó conocer a Daniel, el conductor ácido de la televisión de espectáculos, el hombre capaz de destruir a una celebridad con una sola frase, el personaje irreverente que parecía disfrutar el escándalo como si fuera combustible. Pero la televisión tiene una trampa peligrosa, convierte mecanismos de defensa en entretenimiento, y eso fue exactamente lo que ocurrió con él. Lo que millones interpretaban como seguridad era, probablemente, una forma desesperada de no derrumbarse delante de todos. Hay personas que aprenden desde pequeñas que el cariño llega solamente cuando hacen reír, cuando provocan, cuando llaman la atención. Y ese aprendizaje puede convertirse en una condena invisible. En el caso de Daniel, la necesidad de ser visto terminó mezclándose con la necesidad de dominar emocionalmente el espacio que lo rodeaba. No bastaba con participar, necesitaba imponerse. No bastaba con hablar, necesitaba herir. Porque en el fondo, cada golpe verbal funcionaba como una armadura contra sus propias inseguridades. La industria televisiva no solo toleró eso, lo premió. En programas donde el rating dependía del escándalo y de la crueldad disfrazada de humor, Daniel encontró el ecosistema perfecto para alimentar la versión más extrema de sí mismo. Mientras más incómoda era la frase, más atención conseguía. Mientras más polémica generaba, más indispensable parecía volverse para el espectáculo. Y así, poco a poco, el personaje terminó devorando al ser humano. Lo inquietante es que muchas señales estuvieron siempre ahí. No eran rumores aislados, ni simples exageraciones del mundo del entretenimiento. Eran pequeñas fracturas que se repetían constantemente, ausencias repentinas, cambios bruscos de humor, agotamiento físico, noches interminables, relaciones afectivas inestables, una necesidad casi enfermiza de aprobación y una dependencia emocional hacia el aplauso que nunca lograba apagarse del todo. Cuando las cámaras se encendían, Daniel revivía. Cuando las luces se apagaban, comenzaba el descenso. Y quizá ahí se encuentra una de las partes más tristes de toda esta historia. El hecho de que el éxito no logró salvarlo. El teatro, la televisión, la fama, el dinero, los reflectores. Nada parecía suficiente para llenar el vacío interno que arrastraba desde hacía años. Al contrario, cada triunfo parecía exigirle más. Más intensidad, más sarcasmo, más provocación, más noches escapando de sí mismo. Quienes convivieron con él describían a veces a un hombre encantador, divertido y extremadamente generoso. Pero también a alguien impredecible, emocionalmente desgastado y consumido por impulsos que ya no sabía controlar. Esa dualidad terminó marcando todas sus relaciones personales, porque convivir con alguien que vive permanentemente en guerra consigo mismo puede convertirse en una experiencia devastadora para quienes lo rodean. Su vida sentimental refleja precisamente ese conflicto. Detrás de las fotografías familiares, de las entrevistas cuidadosamente controladas y de la imagen pública de estabilidad, comenzaban a acumularse tensiones profundas. No se trataba únicamente de rumores de infidelidad o de secretos íntimos expuestos por la prensa. El verdadero problema parecía ser mucho más complejo. Daniel daba la impresión de necesitar constantemente nuevas formas de sentirse validado, deseado, admirado. Como si el silencio emocional le resultara insoportable. Y cuando una persona vive dependiendo de estímulos extremos para sostenerse emocionalmente, el cuerpo tarde o temprano presenta la factura.
Ahí aparece otro elemento central en esta tragedia, el deterioro físico progresivo. Porque mientras el personaje televisivo seguía lanzando comentarios hirientes y aparentando control absoluto frente a las cámaras, el organismo ya llevaba años enviando advertencias silenciosas. El consumo excesivo, los excesos nocturnos, la falta de límites y la autodestrucción disfrazada de estilo de vida comenzaron a reflejarse en su salud de manera irreversible. Pero incluso entonces, detenerse parecía imposible. Y esa es una característica frecuente en figuras públicas atrapadas dentro de personajes mediáticos. Sienten que bajar el ritmo equivale a desaparecer, como si el descanso significara perder relevancia. Como si pedir ayuda fuera aceptar debilidad ante una industria que castiga cualquier señal de fragilidad. En el caso de Daniel, el miedo a perder el personaje pudo haber sido más fuerte que el miedo a perderse a sí mismo. La parte más incómoda de esta historia no está en los escándalos sentimentales ni en las versiones filtradas por revistas de espectáculos. Está en el contraste brutal entre la imagen pública y el deterioro privado. Mientras opinaba sobre la vida ajena desde un foro de televisión, su propia vida comenzaba a fragmentarse. Mientras analizaba los errores de otros famosos, sus relaciones personales se hundían en conflictos cada vez más graves. Y mientras intentaba mantener la figura del conductor fuerte e irreverente, el cuerpo ya estaba entrando en una fase crítica. Es ahí donde aparece una palabra que cambia completamente la manera de mirar esta historia. Violencia. No solo como agresión física o verbal, sino como una forma de existencia emocional marcada por el exceso, el control, el miedo y la incapacidad de detenerse. Violencia hacia los demás, sí, pero también violencia contra sí mismo. Porque hay personas que se destruyen lentamente mientras aparentan dominar el mundo. Y quizá por eso el final de Daniel Bisoño resulta tan perturbador para mucha gente. Porque obliga a mirar algo que el espectáculo normalmente intenta esconder: la fragilidad humana detrás de la celebridad. Durante años fue fácil reírse de sus comentarios, indignarse por sus polémicas o consumir cada nuevo escándalo como simple entretenimiento. Mucho más difícil era preguntarse qué tipo de vacío necesita una persona para vivir permanentemente acelerada hacia el abismo. En sus últimos años, quienes lo vieron de cerca hablaban de un hombre agotado, un hombre que seguía intentando sostener la imagen del conductor fuerte mientras el cuerpo colapsaba lentamente. Y quizás lo más doloroso de todo sea imaginar que, en algún momento, él mismo entendió que ya no sabía cómo salir de esa espiral, porque después de décadas viviendo para el personaje, tal vez ya no recordaba quién era realmente fuera de las cámaras. La muerte de Daniel no debería convertirse solamente en otro capítulo morboso de la televisión mexicana. Tampoco en un juicio simplista sobre sus errores. Sería demasiado fácil reducir toda esta historia a un escándalo más. Lo verdaderamente importante es comprender cómo funciona la maquinaria que transforma heridas emocionales en espectáculo rentable, y cómo, muchas veces, el público termina aplaudiendo precisamente aquello que está destruyendo a una persona por dentro. Al final, detrás del sarcasmo, de las peleas televisivas y de la fama, quedó algo mucho más humano y mucho más triste. Un hombre que pasó gran parte de su vida buscando desesperadamente amor, validación y silencio interior en lugares donde nunca iba a encontrarlos. Y quizá esa sea la imagen más dura de todas, no la del conductor polémico, no la del personaje temido, sino la de alguien que hizo reír a millones mientras se desmoronaba lentamente lejos de las cámaras. Porque detrás de cada risa venenosa que millones celebraban frente al televisor, detrás de cada comentario cruel lanzado con precisión quirúrgica en horario estelar, existía un hombre que llevaba décadas perdiendo una batalla que casi nadie quiso mirar de verdad. Y cuando finalmente cayó, el país descubrió demasiado tarde que Daniel Bisoño no se estaba destruyendo de golpe, se estaba derrumbando lentamente desde hacía muchos años. Lo más perturbador de toda esta historia no fue el diagnóstico médico, no fue la cirrosis ni el trasplante,
ni las infecciones que terminaron devorando su cuerpo. Lo verdaderamente inquietante fue descubrir que Daniel parecía vivir como alguien que llevaba demasiado tiempo huyendo de sí mismo. Cada exceso, cada fiesta interminable, cada madrugada convertida en rutina, daba la impresión de ser menos una celebración y más una anestesia emocional cuidadosamente mantenida durante décadas. La televisión mexicana convirtió a Daniel Bisoño en un personaje feroz, el hombre que decía lo que otros callaban. El conductor capaz de destruir a un artista en segundos y hacer reír al público mientras lo hacía. Pero la televisión tiene una lógica cruel. Cuando una personalidad genera rating, nadie pregunta demasiado qué precio psicológico está pagando para sostener ese personaje. Y Daniel aprendió muy pronto que la crueldad vendía, que el sarcasmo producía aplausos, que humillar en cámara daba visibilidad. El problema es que hay máscaras que, después de muchos años, terminan pegándose a la piel. Mientras el público veía seguridad, irreverencia y cinismo, las personas cercanas empezaban a notar otra cosa: ansiedad constante, impulsos autodestructivos, necesidad enfermiza de atención y un miedo profundo al vacío. Porque fuera del foro, lejos de las luces, Daniel parecía incapaz de convivir con el silencio. El alcohol no era simplemente un vicio social, se había convertido en una estructura emocional, una muleta permanente, una forma de apagar pensamientos que probablemente nunca logró ordenar. Y ahí aparece una contradicción brutal. Daniel era un hombre rodeado de gente, pero profundamente aislado. Tenía cámaras apuntándole todos los días, pero cada vez menos personas parecían conocerlo realmente. El personaje mediático devoró poco a poco al ser humano, y eso suele pasar cuando alguien vive demasiados años dependiendo de la validación externa para sentirse visible. Hay algo especialmente triste en los últimos meses de su vida. Los médicos le pidieron bajar el ritmo, le advirtieron que su cuerpo ya no podía seguir soportando el mismo nivel de desgaste. Pero según versiones cercanas, él siguió bebiendo incluso después de las primeras señales graves. Como si detenerse significara enfrentar de golpe todo aquello que llevaba décadas evitando. A veces, las adicciones no sobreviven por placer. Sobreviven porque la persona ya no recuerda quién es sin ellas. El trasplante de hígado fue presentado públicamente como una esperanza. Y técnicamente lo fue. La cirugía salió bien. Su familia lloró de alivio. Durante unas horas pareció posible imaginar un nuevo comienzo. Pero el cuerpo de Daniel ya estaba demasiado cansado. Los órganos empezaron a colapsar uno tras otro. Las infecciones avanzaron con una velocidad devastadora. Y entonces ocurrió algo que rara vez se cuenta con honestidad cuando un famoso se enferma. La imagen pública empezó a separarse brutalmente de la realidad. Mientras en televisión se transmitían mensajes optimistas, dentro del hospital la situación era cada vez más oscura. Había un esfuerzo